En esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante interesante. En el mundo de hoy, muchas personas afirman que conocen a Dios, afirman tener un acercamiento personal con Él, pero de verdad en este momento vamos a analizar lo que significa conocer a Dios, el conocimiento del trato de Dios hacia su pueblo. Vamos a verlo de varias maneras, de varias formas, especialmente sobre su carácter. Dios es un Dios personal, el creador del universo, el creador del mundo. Es un Dios personal que tiene sus atributos, que tiene sus características, que tiene sus cualidades, que tiene su personalidad. Y lo bueno es conocer a Dios, realmente quién es ese Dios personal. Y en esta oportunidad nos va a desempacar esta temática Carlos Reyes. Carlos, bienvenido. Gracias, Alejandro. El tema es como bien tú dijiste, te lo voy a llevar al punto de vista de lo que uno escucha habitualmente con la gente. Tú le preguntas a la gente acerca de Dios y dice, bueno, yo creo que Dios es, y te lo describen según el parecer de cada uno. La Biblia dice que Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, pero nosotros nos hacemos un conocimiento ficticio de Dios a nuestro parecer, a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿qué sería lo lógico? ¿Que nosotros nos adaptemos a Él o Él se adapte a nosotros? Lo lógico es que nosotros nos adaptemos a Él, exacto, a su carácter. Entonces, ¿y cómo sé cómo es Dios? ¿Cómo logro comprender a Dios? ¿Cómo sé exactamente? Porque Dios no se ve, Dios es espíritu. Pero Él revela su carácter, revela sus facetas, sus atributos, a través de la palabra. Así es. Y a través de lo que la Biblia nos enseña de Dios. Entonces, estos días pasados que estoy disfrutando, porque uno disfruta, una de las cosas que debemos aprender a hacer es disfrutar de la palabra de Dios, porque es disfrutar de Dios, ¿no? Por supuesto. Y si no, te lo voy a llevar a este plano y espero no meter el dedo en la llaga en algún asunto matrimonial, pero ¿cómo se siente una esposa cuando, por ejemplo, habla y su esposo está, sí, está desentendido? Obviamente la esposa se siente, no me prestas atención. Y al revés es lo mismo. Sí. Al revés es lo mismo. Entonces, este paralelismo lo tenemos que entender, que cuando no le prestamos la debida atención a la palabra de Dios, no le estamos prestando atención a Dios mismo, que se quiere mostrar a su pueblo, se quiere revelar a su pueblo, se quiere mostrar a su pueblo a través de las Escrituras. De hecho, Jesucristo en un momento dijo, escudriñad las Escrituras. No le estaban creyendo a Jesucristo. Entonces Él dijo, pero escudriñen, busquen, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces queremos saber cómo es el Señor. Escudriñemos las Escrituras, porque en ellas tenemos el testimonio vivo y fehaciente de quién es, cómo es, qué piensa, qué quiere. Entonces, en estos últimos días, te estaba diciendo, estoy disfrutando del libro de Isaías. Ya, sí. Y solamente en pocos capítulos he encontrado unos tesoros para que entendamos y comprendamos que eso es lo que intentaremos desgranar hoy. Vamos. Isaías capítulo 3, versículo 10 en adelante. Perfecto. Dice Isaías 3 del 10 en adelante. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Vamos hasta ahí nada más. En estos dos versículos hay dos clases, el justo y el impío. En verdad, al impío le dice que le irá mal, y al justo le dice que le irá bien. Decirle al justo que le irá bien, porque comerá el fruto de sus manos. Entonces, a unos
Dios le dice que le irá mal y a otro le dice que le irá bien. Ahora, tenemos que entender que Dios dice esto de los impíos y de los justos, hace esta diferenciación, pero no significa que no va a haber exención de problemas, que vas a tener un indulto, no, ¿cómo te podría decir? Una exención de dificultades o de problemas. No tenemos ninguna garantía de eso. Así es. Llueve sobre justos y sobre pecadores, dice la Biblia. Un mismo mal acontece a unos que a otros. Entonces, la diferencia radica en cómo Dios actúa con unos y cómo Dios actúa con otros. La diferencia es que Dios está con su pueblo, dice, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. No así los impíos. No así, hay una diferencia. Ahora, entendamos, y quizás esto es un tema que muchos dirán, pero es un tema teológico. Sí, pero debemos entender qué es ser justo y qué no, según la Biblia. Claro. Hay que entender. Porque hay gente que interpreta, dice que yo soy una buena persona. Con todo el respeto, la Biblia dice, no hay bueno ni aun uno. Con todo el respeto. Pero yo no hice esto, no hice... Mira, el apóstol Pablo en Romanos y en Corintios enseña, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no es una cuestión de que somos justos por nuestras acciones, sino que somos justificados por fe. Significa que lo que nos hace justos delante de Dios es la fe en el sacrificio de Jesucristo. No es más. Eso es lo que nos justifica. Exacto. Nos presenta justos delante del Padre, sí. No que hayas sido una buena persona. No que no hayas roto un plato en tu vida. No que no hayas... No, eso no nos hace justos delante de Dios. Por eso hay una diferencia. A unos, los que creen, Dios los recibe como hijos y otros no son hijos de Dios. Lo siento. Yo sé que en mi tierra, la cultura gauchesca dice, si tú le preguntas a alguien, ¿usted es cristiano? Y por supuesto, no soy animal. Porque en el subconsciente yace que por solo hecho de ser un ser humano se es cristiano. Y así como eso, habrá muchas culturas, tradiciones, pero que no tienen nada que ver con la realidad bíblica. Por supuesto. Se es hijo de Dios por haber creído en Jesucristo y por haberse arrepentido de los pecados. Dios nos acepta en capítulo 1 de Juan, en 1 Juan, perdón, nos acepta como hijo de Dios. El apóstol Juan dice que somos, a los que han creído en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí Juan nos abre el entendimiento acerca de la diferencia entre unos y otros. Así es. Y a los hijos de Dios le irá bien, y a los que no son hijos de Dios, eso es cuestión de consecuencias, ¿no? Claro. Ahora, la cuestión es, hay algunos hijos de Dios que tú dices que Dios dice que me irá bien, si supiera la que estoy viviendo, la que estoy pasando. Así es, eso es verdad. Hay muchos que pueden estar diciendo eso. Bien. Y muchos que de repente, por esa cuestión, envidian o celan o se comparan, permiten que el enemigo les desvíe la visión y se comparan con el prójimo que de repente no teme a Dios y parece que le va bien, pero de repente esa situación ya la vivió Asaf, un salmista, en el Salmo 73, creo que dice, en cuanto a mí, dijo, por poco
poco y comienza a desgranar que casi se desvía, casi se pierde, porque permitió que su corazón entrase en comparación con los impíos. Dicen ellos, no se afligen, parece que todo le va bien. Y en la vida, a veces cuando nos comparamos con la gente del mundo, parece que todo le va bien. Y Asaf, el salmista, dijo, hasta que entrado en el santuario, entendí... ¿Cuál es el fin de eso? ¿Cuál es el fin de ello? Dice, cuán torpe fui. Y habla de que hasta punzadas en el corazón. Sí, claro, después de haber renegado y todo. Entonces, cuando nos comparamos, perdemos la perspectiva que nos irá bien porque tenemos el perdón de los pecados, tenemos la salvación. Cuando nos toque partir de esta tierra, tenemos moradas con el Señor. Los impíos no tienen nada de eso. Así es. Cuando nos toca enfrentar los problemas, tenemos al Señor de nuestro lado. Ellos no. Así es. Pero hay doctrinas de corte cristiano que pretenden vender que no vas a tener líos, problemas ni dificultades. Hay doctrinas cristianas que venden eso, ¿no? Que la Biblia no me dice eso. Eres hijo de un rey y como hijo de un rey mereces, ¿sí? La Biblia dice, vivir bien. En el mundo van a tener aflicciones. Tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Exacto, es que es por ese lado que toca irse. Es que el tema es que con esas doctrinas hay gente que se siente muy frustrada porque una cosa es lo que escuchan y otra cosa es la realidad de lo que les toca vivir. Al que está viendo como un rey es al que está predicando eso. Sí, pero a los demás no. Entonces, al otro, tenemos que, y la Biblia dice, sufre penalidades como buen siervo de Jesucristo. Exacto. Entonces, ¿dónde cae eso en esa doctrina? ¿Dónde calza eso en esa doctrina? No, esos versículos los hacen a un lado. Entonces, quizás ahora lo que viene es consolación a través de esta enseñanza para aquellos que se sienten frustrados por la realidad que les toca vivir, como que Dios, a los demás sí y a mí no, que no soy hijo, ¿qué pasa? Pero hay esperanza eterna. Exacto. Entonces, dile al justo, a los justificados por la sangre de Jesucristo, que le irá bien. ¿Le va a ir bien? A los otros no les va a ir bien, independientemente de la circunstancia que les toque vivir. Muy bien. Independientemente. Ahora vamos a hacer un corte, porque hay un viejo dicho dentro del mundo cristiano que es un texto fuera de contexto. Es un pretexto. Es un pretexto. Entonces, para entender correctamente lo que el Señor dice en ese texto, está el contexto inmediato, anterior y posterior, y el contexto general del libro. Esa es la correcta forma de interpretar. Y bajo esa correcta forma de interpretar hay que entender que Dios levantó a Isaías para hablarle a un pueblo que este pueblo, a pesar de que seguía con su cultura de adoración a Jehová, iban al templo, pagaban sus votos, hacían sus sacrificios, daban sus diezmos, cumplían sus rituales, cumplían con el Shabbat, rajatabla, eso. Religiosidad. Pero el Señor tuvo que decirles en un momento, lo vamos a leer, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces Dios tuvo que levantar, o Dios tuvo que permitir situaciones adversas sobre este pueblo para volver, pero fue una constante con el pueblo de Israel. Sí. Que Dios tuvo que permitir adversidades, enemigos. Pero por causa de Israel. Por causa de Israel. Fue el que se lo buscaba. Claro, porque seguían con esa religiosidad y muchas veces la compatibilizaban en sus corazones, aunque no es compatible con otros dioses, sí, con otras cuestiones. Y entonces, cuando tú lees, te vas a dando cuenta que Dios dice, sí, te irá bien, porque yo te amo. Pero, como dice en Apocalipsis, pero tengo unas cosas contra ti.
Y entonces comienza a desgranar. Sigue Continuamos. el versículo 12. Bueno, hablamos que el justo le irá bien, al impío le irá mal por sus obras. El versículo 12 dice, los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. O sea, no está hablando de problemas específicamente que tienen que ver con cuestiones externas, sino que está hablando aquí cuestiones internas que han permitido que surjan en medio de ellos. Hay un principio en la física que dice que por lo cual la teoría de la evolución no tiene cabida, que es el principio de entropía. El principio de entropía dice que las cosas no tienden al orden, sino tienden al caos, sí, al desorden. Y en la vida espiritual también. ¿Cuántas veces, si nos descuidamos, comenzamos a permitir cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias? Cosas que no tienen nada que ver y que horrorizarían a Dios. Por mero descuido. Por descuido. Negligencia. Negligencia a veces yo veo a algunos jugando, y cuidado que esto tenemos que verlo en primera persona, como hizo Sansón. Como hizo Sansón, que fue jugando con lo que no y como le salió bien una vez y salió otra vez bien. Santo. Dalila lo venía y primero él tenía un problema con las mujeres, ¿no? Y después él era un hombre con una consagración, pero que jugaba con esa consagración, con ese llamado, y sí. Dalila venía y lo presionaba, porque todos tenemos alguna Dalila por ahí, que puede ser hombre, mujer o quien sea, que te presione para que tú vayas descubriendo los secretos y vayas dejando de lado los secretos. Y hay gente que se presta a esos juguetes. La misma presión social, ¿no? La presión social. Pero la diferencia, vamos al caso de José. José también tuvo una presión social. Uf. Cualquiera hubiese dicho, José, la esposa de Potifar, la esposa viene para contigo. Que pongámonos en una perspectiva. En aquel tiempo, difícilmente un señor de la posición de Potifar se hubiese quedado con su esposa hasta hacerse viejitos. Siempre la cambiaban por un modelo más nuevo. Yeah. Por lo tanto, la esposa de Potifar no sería, como algunos piensen, una mujer mayor toda arrugada, ya que... No, sería apetecible. Y encima te estarías ligando con una persona que te favorecería en todo. Él era esclavo. Claro. Sin embargo, él luchó contra eso y prefirió ir a la cárcel a perder su integridad. Sansón no. Sansón jugueteó. El otro lado. Hasta que le descubrió su corazón a quien no debía, que era a Dalila, y se encontró después ciego, encadenado y siendo el hazmerreír de los filisteos. Imagínate. Entonces, vemos cómo uno puede degradarse sin darse cuenta, y que para eso Dios permite muchas veces y volvemos al concepto de cuando Dios te recibe por hijo, te recibe para todo, hasta para castigarte, hasta para porque el padre que ama a su hijo a tiempo con vara lo corrige. Así es. Hasta para la corrección. Entonces, como hijos de Dios nos irá bien porque seremos corregidos para bien. Pero por supuesto, la vara estará ahí. La vara del Señor también estará ahí. El amor de Dios. Regresarnos al camino. El amor de Dios se manifiesta en eso, en esa vara para Claro. Reintroducirnos en el camino y que no nos desviemos. Claro. Por eso tenemos que entender el concepto completo del amor de Dios. Me irá bien
porque Dios, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entendamos ese texto bíblico tan bonito en el contexto del amor de Dios para con su pueblo. Ahí vamos conociendo el carácter de Dios. Entonces, y ahí es cuando tenemos que cambiar nuestra perspectiva de las cosas, nuestra perspectiva de lo que nosotros consideramos que está bien o que está mal, o cómo tendría que ser Dios. Tenemos que conocer a Dios, que Claro. el propósito es que no nos perdamos. Es que la definición, como tú decías al principio, muchos la tienen. Yo conozco a Dios porque Dios es bueno. Dios, Él no va a permitir que yo me vaya para el infierno. Él no va a permitir... Hombre, tenemos que conocer a Dios porque si hablamos de esa manera, de verdad que no lo conocemos. Exacto. Y mira, Sigamos. sigue con... Versículo 13. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. O sea, eso de que Dios no juzga a nadie, Ahí está. ahí está, estamos en conceptos equivocados. Es que nos hacemos esos conceptos en nuestra mente para justificar lo que no tenemos que justificar. Lo injustificable. Lo injustificable. Dios no justifica lo injustificable. Dios justifica el arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, amor, fe, nos justifica por la sangre de Jesucristo. Así es. Pero después, seguir con la misma vida, Dios no lo justifica. No, eso no es. Sigue, por favor. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Pregunta: ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Así mismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. ¿Qué significa cuello erguido? Altivez. Altivez, arrogancia. Soberbia, arrogancia, soberbia. qué bien lo has definido. Sigue, por favor. Andan con el cuello erguido y con los ojos desvergonzados, o sea, sin vergüenzas. Sí. Cuando van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Fíjate que dice, habla de su pueblo, las Sí. hijas de Sión, Sí. sus príncipes. Habla de que Dios va a tratar con su pueblo. Dios quiere tratar con su pueblo. A veces pensamos que Dios va a soportar a su pueblo en sus cosas. ¿Quién pensamos que es En Dios? sus desvergüenzas, en sus... Es verdad que cuando venimos al Señor, el Señor conoce hasta el más mínimo de nuestros problemas y que nos recibe. Él dice, el que viene a mí, ¿No lo echó fuera? no lo echo fuera. Pero a partir de ahí, Él quiere hacer una obra en cada uno de nosotros de transformación. Y lo que menos soporta Dios es la hipocresía. Pero está también nuestra parte, hacer lo nuestro, lo que nos corresponde, ¿no? Él te va Él hace- hablando, sí. te va inspirando y según como tú reacciones, reaccionará Él. Pero si yo estoy lleno de orgullo, Altivez, arrogancia, arrogancia. ¿por qué sucede eso cuando estoy en Cristo? ¿Será porque tal vez el Señor ha permitido que me vaya bien, como a ellos, en un momento dado los sacó, los liberó, y ahora se creen la última bebida del desierto y ya con ellos no se mete nadie, y eso los llena de arrogancia, de orgullo, de altivez? Es peligroso eso. Y también aquí habla, si tú ves bien, dice, habla de el trato de uno para con Para el el otro. otro, exacto. Entonces, una persona que verdaderamente ama a Dios y está llena del Espíritu Santo, no creo que pueda vivir maltratando
o viviendo con esa arrogancia, con esa altivez, porque dice el Señor que al altivo lo mira de lejos. O sea, nosotros no podemos desde ningún punto de vista ser la causa del sufrimiento de otro. Yo he escuchado algunas cosas como dice, es que de alguna manera hay que probarte. Y el que prueba es el Señor. ¿Quién eres tú o soy yo o tú para probar a nuestro prójimo? O la excusa también es que no, es que el camino del Señor es sufrido, tienes que sufrir. Y yo soy el que causa ese sufrimiento. Sí, pero una cosa, porque el Señor dice, con respecto a eso, dice que en el mundo tendríamos tropiezos, ¿no? Sí. Pero hay Ay, de aquel por quien vienen los tropiezos. Entonces no nos autoengañemos con excusas. Bueno, No nos autoengañemos ni mintamos a la verdad. Bueno. Porque el apóstol Pablo le dice a los Gálatas eso. No os engañéis, Dios no puede, ni mintáis contra la verdad. Dios no puede ser burlado. Entonces, no tengamos, no consideremos que podemos generar argumentos que justifiquen lo injustificable. Y el maltrato o al prójimo no tiene justificación. Yo no soy quien para probar a nadie y yo no soy quien para ser de tropiezo. Hay de aquel que sea de tropiezo a uno de estos pequeñitos. y ahí dice que es lo que mejor le puede pasar, ¿no? Sí, mejor se le sería atarse en una piedra de molino y echarse en el fondo del mar. Entonces, ahí está. No podemos nosotros, los hijos de Dios, ser los causantes, como está aquí escrito, lo que estamos leyendo, que algunos de ellos son los causantes del sufrimiento de los demás. Claro, ahora fíjate, los cristianos solemos ser de las personas que decimos, Señor, mira las injusticias que cometen contra mí. Y es verdad. Y el Señor nos respondería, esto es una paráfrasis. El Señor nos respondería, sí, pero también estoy viendo las injusticias que tú cometes contra el otro. ¿Son más o menos importantes? Hay un dicho aquí en España que dice, la ley del embudo, lo ancho para mí, lo estrecho para ti. Entonces, y muchas veces la injusticia que cometen conmigo es así de grande, pero la injusticia que yo cometo contigo es así de pequeñita, no seas quejica, no seas... La parábola del siervo injusto. Sí, Ahí está. no seas quejica, si es un poquito nomás, y que te pincho así. Que te pincho, es que Sí. lo necesitas. Sí, pero cuando me lo hacen a mí, ¡ay! Es cierto. Eso es una doble vara de medir, que es una injusticia delante de Dios y que Dios quiere quitar de en medio de su pueblo. Ay, Dios, sí. Ahí está. Entonces, tengamos en cuenta esto, porque al justo le irá bien. Pero cuidado, Dios va a tratar con el justo para que verdaderamente le vaya bien. A tratarla en todos los aspectos, ¿no? Sí. Bien, vamos a seguir. Isaías capítulo 5, versículo 1 en adelante. Seguimos con Isaías porque te tiene inspirado. ¡Ah! Es hermoso. Es hermoso. Pero por eso te digo, es en conocer a Dios a través de su palabra, como Él es, como Él se manifiesta. No es porque me han contado, es porque estoy en su palabra, ¿no? Exacto. No es lo que me han contado de Él. Ahora cantaré, dice Isaías 5, del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Wow. Ahora pues, ¿sigo? No, pero Quedamos ahí, ok. fíjate que aquí hace una parábola para que entendamos qué es lo que Dios hace con su pueblo y qué es lo que Dios esperaba con su pueblo y qué es lo que se encontró con su pueblo. Y es, ¿qué es lo que Dios hizo con nosotros? La había cercado, despedregado. Sí, ¿qué es lo que Dios hace con nosotros y qué es lo que Dios espera, pero qué es con lo que Dios puede llegar a encontrarse? ¿Qué tipo de frutos damos? ¿Unas vides hermosas o unas vides
silvestres. ¿Qué hay? Esto es para que nos analicemos con sinceridad, honestidad, integridad, sinceridad delante de Dios, si estamos dando frutos buenos o frutos asilvestrados. Y esto habla del cuidado de Dios en nosotros, ¿no? Claro. Eso es como una especie de ingratitud entonces hacia el Señor. Porque aquí está hablando del pueblo de Dios. Sí. Continúa, por favor. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho ya con ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Cómo esperando que su iglesia esté llena del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo quiere producir los frutos de Gálatas capítulo 5, Sí. versículo 19, y capaz que está dando frutos del capítulo 5, pero antes? En vez de dar los frutos del Espíritu, están dando el fruto de la carne. Sí, ¿qué más puedo hacer entonces por ella? ¿Qué más Bien. se les ocurre? ¿Qué más quieren? Bien, pero ahora viene lo bueno. Vale. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y aquí clamor. ¡Wow! Entonces, dice que todo lo que la protección y la bendición que había, la tuvo que quitar ¿Sí? para que el pueblo reaccione. A veces Dios tiene que quitar esa protección y esa bendición y permitir que las cosas nos vayan mal para que reaccionemos, nos humillemos delante de Dios y nos demos cuenta lo que estamos haciendo que a Dios no le agrada, lo que hemos permitido que crezca en forma silvestre en nuestra vida y que a Dios no le agrada, porque no todo sacrificio agrada a Dios. Yo tengo un dicho: los necios aprendemos a los golpes, pero no los golpes que nos dan otros, los golpes que nos damos nosotros mismos. Sí, los golpes que Dios tiene que permitir que nos demos. Sí. Y dice aquí que clamor, ¿no? Al final, aquí Sí. ahí sí empezaron a Clamar. A veces, si no nos va mal, no clamamos a Dios. Imagínate llegar a ese punto. Perdemos la sensibilidad al Espíritu, pero cuando nos va mal, cuando Dios quita su mano y comienza a ir las cosas mal, ahí nos volvemos sensibles, Dios mío, pero si no, no pasa nada. Seguimos en nuestra arrogancia, en nuestra soberbia Así es. y damos frutos silvestres. Vamos a Isaías capítulo 10. Bueno, hoy Isaías Sí, versículo 1 al 3. dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Hay algunos que cuando leen esto dicen, bueno, esto es para los políticos que impíos. Sí, es verdad. Pero recordemos que el contexto es a su pueblo. Así es. Y dentro de nosotros hay injusticias. Imagínate. Cometemos injusticias los unos con los otros. Y lo que decíamos antes, la injusticia que nos hacen a nosotros es muy grande, pero la injusticia que yo hago es pequeñita, eso no hay que tratarlo. Y Dios dice, no. La arrogancia religiosa, ¿no? Exacto. La arrogancia Dios religiosa. dice, no es así. No tenemos que ver las cosas en forma superficial según nuestra óptica, sino tenemos que verlo según la óptica de Dios.
Y cuando verdaderamente estamos en el Espíritu, una de las cosas es que, de tal manera que el Señor dice, si hay algo con tu hermano, si tienes algo o hay algo que tu hermano tiene contigo, antes de ofrecer tu sacrificio de fe para tomar la Santa Cena, ve y arregla las cosas con tu hermano, para que nos demos cuenta que no es tan sencillo o no es tan así superficial la cosa para Dios como la pretendemos hacer nosotros. Como esté nuestra relación horizontal, estará nuestra relación vertical. O al contrario, como esté mi relación vertical, estará mi relación horizontal. Claro, si tengo una buena relación vertical con Dios, porque tú hablaste de las dos dimensiones de la cruz. La dimensión vertical es una relación con Dios y la relación horizontal una relación con mi prójimo. Si tengo una correcta relación con Dios, se tiene que manifestar sí o sí en una correcta relación con el prójimo. No puede ser de otra manera, porque dice, ¿cómo puedes decir que me amas a mí, a quien no ves, y no amas a tu prójimo, a quien sí ves? Imagínate. Entonces, esto es para que hay algunos que quizás estarán pensando, pero solamente dan palos. No, lo que estamos haciendo es que por amor, Dios corrige por amor. Hoy es día de corrección. Dios nos corrige por puro amor, porque Claro. no quiere que nos perdamos. Lo más fácil para Dios es decir, total, tengo los millones de ángeles, arcángeles, querubines y serafines, y tengo millones de cristianos mejores que tú. Si te pierdes, da igual. No, Dios no quiere que te pierdas, por eso estamos analizando y viendo, porque esto a mí, en forma personal, me lleva a reflexionar sobre mi vida. No es que solamente es fácil venir y predicarlo. No. O sea, lo que predicas, lo practicas. Exacto. Sí, es verdad. Vamos a Isaías 5:8. Dice, ay, estamos con los ayes. Claro, ¿qué significa el ay de Dios? Reprensión, sí. Te lo voy a hacer de una forma sencilla, como con un gesto muy conocido en la actualidad. Que te he fichado. Te tengo en la mira. Que te tengo en la mira, que te he visto, que no pasa desapercibido eso para mí. Eso significa. Los ayes del Señor. Ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. La ambición desmedida. Es bueno tener un poco de ambición porque eso nos lleva a progresar, pero cuando hay una ambición egoísta, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Claro, como consumen todo, entonces van a ir solos. sí, Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá una efa. o sea, aquí está hablando de lo improductivo delante de los ojos de Dios de tener esa ambición. El que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Ahí está. Los hijos de Dios tenemos que tener nuestro corazón calibrado con Dios y no calibrado con este mundo y tener esa ambición desmedida que lo quiere abarcar todo y que no deja espacio para otros. Hay gente que tiene una forma de ser que le consume el oxígeno al que está al lado. Hola, sí, es verdad. Entonces, no es así. El ego, ¿no? No es así. Satisfacerlo. Aquí dice claramente, ¿vas a vivir solo? ¿Va a ser todo para ti? ¿Te vas a quedar con todo? Dios dice, te quedará desierto todo. Y que Dios te diga que el fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo va a ser infructuoso, es durísimo. Claro. Pero no lo hemos buscado, ¿no? Exacto. Isaías capítulo 5, 11 al 16. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende.
Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flauta y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Aquí está hablando del pueblo. Aquí le está hablando al pueblo, que vive su vida como si no existiese, no tuviesen que rendir cuenta delante de Dios, como si no existiese la obra de Dios. Y tenemos que entender que Dios llamó a su pueblo a ser apartado del resto de los pueblos para ser un pueblo que manifieste la gloria de Dios. Dios no te llamó a la iglesia. La palabra iglesia viene de eclesía, que significa los apartados de Dios y sacados fuera. ¿Fuera de dónde? De este mundo. Entonces, no puedo pretender vivir en el reino de los cielos con las formas y las consignas de este mundo. ¿O frío o caliente? A los tibios los vomitaré de mi boca. Así dice. Ay. Sigue, por favor. Bueno, entonces, todos los que están haciendo esto, el Señor dice en el versículo 13, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Hambre y sed, precisamente lo que hablaba, banquetes y bebidas. Y bebidas, exacto. Pereció por falta de conocimiento. No conocieron la voluntad de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios quería, y perecieron. El versículo dice, por tanto, es decir, como consecuencia de eso que han hecho, ¿no? Exacto. ¿Cómo la palabra nos habla claramente? Por eso, por favor, si pudiese darte 5 millones de euros, no te valdría tanto como este consejo. Acércate cada día a Dios y dile, Señor, amén, hazme entender tu palabra porque quiero conocerte a ti. Porque el propósito de escudriñar la palabra es conocer a Dios y que Dios nos hable. Es conocer a Dios. Y que Dios nos ayude a cumplir con su palabra, porque su palabra es verdad, sea ciertamente Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sigue, por favor. Por eso, sigue la consecuencia, ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. ¡Wow! Volvemos, ¿no?, a esto de que no, Dios no juzga. ¿Cómo que no, Dios no juzga? Claro, no, sí. Dios juzga, y cada vez que juzga emite una sentencia. Porque el juicio termina cuando hay una sentencia. Un juicio termina cuando hay una sentencia. Hasta ese momento está en un proceso. Así es. Entonces, en el momento que se termina el juicio es porque hubo una sentencia. Y aquí hay sentencias que son exculpatorias y hay sentencias que son condenatorias. Y de la misma manera, Dios, cuando vamos a juicio delante de Él y vamos arrepentidos y humillados, la sentencia será exculpatoria. Pero cuando pasamos del arrepentimiento y pasamos de la palabra de Dios y de lo que Dios nos advierte, no queda otra que asumir las consecuencias. Exacto. Sí, porque de todas formas ahí es donde decimos que Dios es justo. Las personas de pronto tengan un concepto de la justicia de Dios, que Dios es justo. No, pero Él es justo. Él es justo, y aquí se está viendo la justicia de Dios. Exacto. Porque Él es fiel a su palabra. Vamos a seguir el capítulo 5, 24 al 25. Ok. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Este es el problema. Desechar, dejar de lado, menospreciar, aceptar otros argumentos por sobre la palabra de Dios. Ese es un problema muy grande que podemos llegar a tener cuando la Biblia dice, no seamos sabios en nuestra propia opinión. No es más importante lo que yo opino que lo que dice la Biblia.
no es más importante. Por favor. Ni las fascinaciones del mundo. Porque aquí dice claramente que cuando menospreciamos la palabra de Dios, cuando la desechamos, se enciende el furor de Jehová. ¿Contra quién? Contra su pueblo. No habla contra los impíos. Por favor, entendamos, no habla contra los impíos, habla contra su pueblo. Y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Quieres saber cómo es Dios? Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Fuego consumidor, es justicia, es justo. Por eso no utilicemos conceptos quitados del contexto porque te agrada solamente un aspecto de la personalidad de Dios. No. Dios es... Yo cuando me casé con mi esposa, ella tuvo que aceptar todo lo bueno y lo no tan bueno que había en mi vida. Lo que le gustaba, y se encontró con cosas que no le gustaban tanto, pero era parte de mi personalidad. Como un padre también ama a su hijo tremendamente, pero si su hijo es desjuiciado, insoportable, grosero, altivo, hay que corregirlo. Si no lo corrige, no lo ama. No lo ama, exacto. Bien, a ver, Isaías 5, del 26 al 30. Isaías 5, del 26 al 30. Aquí está. Alzarán pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará el sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos perecerán como pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Habíamos hablado anteriormente que cuando Dios ve estos problemas en su pueblo, para tratar con ellos, muchas veces lo que tiene que hacer es quitar la protección, Sí. Y ahí vienen los enemigos. Y aquí en una forma poética estaba mostrando a sus enemigos como un gran ejército y decía, no van a fallar. No van a fallar con el arco, no van a tener problema con que tropiezan los caballos, no. Significa, no esperes que la suerte te acompañe. Sí, así es. Porque cuando Dios está decidido a hacer una corrección o llamar la atención de su pueblo, no esperes que no es cuestión de suerte, es cuestión de que se va a hacer lo que Dios quiere que se haga. Entonces se lo está diciendo de una forma poética. Sí, se lo está diciendo de una forma poética. Para que lo entiendan. Isaías capítulo 6, del 8 al 13, y ya terminamos con esto. Vale. Bueno, este es el episodio cuando Isaías está en el templo. Sí, posterior a que Isaías tuvo la visión celestial, Sí. donde vio al Dios sentado en su trono y su falda, en un trono grande y sublime, y su falda llenaban el templo, y que los serafines Sí. y los ángeles cantaban, y los querubines, santo, santo, santo. Eso. En este contexto continuamos. Después de toda esa experiencia, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo. O sea, ¿a qué pueblo? A su pueblo. Al pueblo de Dios. Sí. Porque hay momentos donde también los profetas habían sido enviados al rey de Asiria, Sí. a otros, pero aquí no, al pueblo de A Dios. su pueblo. Ujú. A ti y a mí. Ay, ay, ay. Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis.
Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. O sea que habla del trabajo que Dios se toma con su pueblo. Y es un trabajo de duro, pero lo que Él quiere es que dice que va a podar todo y que solamente quede los robles, lo bueno, y que de ahí nacerá. A Dios no le importa tanto, porque nosotros nos aferramos, ay, lo que tengo, lo que construí, lo que esto... Dios lo hará desaparecer así. Sí, eso es consumido. Y a Dios lo que le interesa no es eso. A Dios lo que le interesa es lo bueno. Lo que Él quiere construir contigo. Exacto. Lo que Él quiere construir, Él quiere construir a Jesucristo en cada uno de nosotros. A veces cuando llegamos a Jesucristo, ya para ir cerrando, Él nos corta muchas cosas. Nos deja sin economía, algunos nos deja sin trabajo, algunos nos deja sin amistad. Nos empieza a cortar y dejar el tronco seco, solo. Exacto. Sí. Y de ahí empieza a florecer. Sí, ¿a que sí? Sí que sí. Ahí empieza a florecer. Uh-huh. Entonces, esto es para que entendamos que hay cosas que podemos estar viviendo en la vida y que tienen que ver con el trato de Dios para podar, quitar y que florezca lo que tiene que florecer. Amén. Entonces, esto nos tiene que llevar a reflexionar. Si el Señor viene a nosotros y como esa viña, ¿qué ve? ¿Buenos frutos o uvas silvestres? ¿Buena uva como para hacer un buen vino? ¿O ve un vino silvestre como uvas silvestres? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que encontraría en nosotros? Esa sería la pregunta y que nos tendríamos que poner en la presencia de Dios y que cada uno con honestidad, con sinceridad, con integridad, se lo pregunte a Dios y estemos dispuestos a aceptar lo que Dios nos vaya a mostrar de cada uno de nosotros. Sí, tomar la decisión de cortar nuestro orgullo, cortar nuestra altivez, podar nuestra arrogancia, nuestra autosuficiencia, ¿verdad? Que eso impide que florezca. Y que se va a manifestar en la relación con los demás. Claro. Porque no hay nada oculto que no sea manifiesto. Amén. La arrogancia, el orgullo y todo se va a manifestar en cómo nos relacionamos con el prójimo, con Dios y con el prójimo. Bueno, mis amados, muy buen momento hemos recibido de parte de Dios todos y cada uno de nosotros. Es para reflexionar, no es como decía Carlos ahora, para darnos caña y bueno, y ahora, pues la solución está a la mano. Simplemente ir al Señor arrepentidos de corazón, humildemente, humillarnos delante de Dios, porque eso de humillarnos a veces nos choca, pero cuando nos colocamos al lado de Jesús, ¿quiénes venimos siendo? Entonces vamos a Jesús humillados, reconociendo quiénes somos y cómo somos, y Dios se encargará del resto. Vamos a Él. Aún estamos a tiempo. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Que Dios les bendiga a todos y cada uno y hasta la próxima. Chao, chao.